Hoy en la curia de los historiadores, aciertos y errores de Gladiator y Gladiator 2. Primero de todo, amantes de la antigua Roma, no digáis gladiator, que eso es en inglés. Hay que decir gladiator, que eso es en latín, para hablar como un romano. Todos habréis visto la maravillosa película Gladiator, seguro, no solo una vez, seguro que más de 2, 3 o 4 veces, como yo. Y seguramente también habéis visto a su predecesora, Gladiator 2, que bueno, tenemos que hablar de ella, pero yo en este caso diría aquello de segundas partes nunca fueron buenas. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay que tener claro que la finalidad de Hollywood es entretener y dejar al espectador con la boca abierta. Y la verdad es que Ridley Scott, el director de las dos películas, lo ha hecho muy bien, porque nos ha enseñado a una Roma imperial que nunca habíamos visto. Hay que destacar los papeles de Russell Crowe como Máximo, de Joaquin Phoenix como Cómodo, de Denzel Washington como Macrino y una trama en la primera película espectacular que nos enganchó a todos. Si vemos las dos películas como meros espectadores, las disfrutaremos muchísimo, pero si las vemos con ojos de historiadores, vemos errores por todos lados. Hay muchísimas cosas que analizar, pero yo hoy os explicaré las cosas que considero que son más importantes. Si no las habéis visto, voy a hacer spoilers. Y si queréis enteraros de cómo era Roma en realidad y de qué errores hay sin haberlas visto, pues quedaros, os lo cuento. Empezamos con Gladiator. Lo primero, en la película se dice que Roma se fundó como república. Pues no, Roma se fundó como una monarquía. Máximo Décimo Meridio no está basado en ningún personaje real. Sí que existió un general y senador romano llamado Marcus Nonius Macrinos, que era un militar que estuvo a las órdenes de Marco Aurelio en las guerras germánicas y era de muy confianza del emperador, pero es la única coincidencia que hay entre Máximo y esta persona. No hay ninguna coincidencia más. El nombre de Máximo Décimo Meridio no tiene ningún sentido y os explico por qué. Los romanos tenían tres nombres: el praenomen, que era el nombre de pila, el nomen, que era el primer apellido, y el cognomen, que era el segundo apellido. Y en la época en la que se sitúa la película, en el año 180 después de Cristo, a finales del siglo II, tan solo existían 18 praenomens, 18 nombres de pila para los hombres, y el nombre de Máximo no estaba en esta lista. Pero sí que estaba el de décimo, en latín decimus, por lo que en todo caso nuestro héroe se llamaría Décimo Meridio Máximo. Aunque también se ha dicho y se ha corroborado que en aquella época no existía ninguna familia Meridio. Y lo de Máximo como cognomen sí que se utilizaba porque Máximo significa el más grande y se utilizaba como segundo apellido para destacar a alguien importante de una familia. Si veis la película en versión original, escucharéis que Máximo dice que es de Trujillo, que forma parte de Extremadura, y en aquella época Trujillo no existía, así que se dieron cuenta y a la hora de doblar la película en otros idiomas corrigieron el error, y si lo veis en español o en cualquier otra lengua veréis que dice que viene de Mérida, la emérita Augusta, que en el siglo II ya existía. Marco Aurelio no fue asesinado por su hijo Cómodo. De hecho, es uno de los pocos emperadores que no fue asesinado. Marco Aurelio murió de peste. Era una enfermedad que estaba muy extendida en Germania y en una de las campañas militares que hubieron allí, de hecho en la batalla que vemos al inicio de la película, la batalla de Vindobona, allí el emperador se contagió y falleció el 17 de marzo del año 180 después de Cristo. Por lo tanto, su hijo no lo mató. ¿Cómo era la relación de Marco Aurelio y Cómodo? ¿Era tan mala como se veía en la película? A ver, la relación de Marco Aurelio y Cómodo era una relación padre-hijo estable, vamos a decirlo así. De hecho, Cómodo fue coemperador junto con su padre durante un tiempo y Marco Aurelio ya lo designó como su sucesor, todo lo contrario que en Gladiator. Sí que es verdad que Dion Casio nos explica que Marco Aurelio estaba muy preocupado por cómo había cambiado el carácter de su hijo, que cada vez iba a peor. ¿Y Cómodo era tan malo como se ve en la película? Pues en la película se quedan cortos, porque el pueblo lo temía, el Senado lo temía,
Era un ególatra con tintes de psicópata y la verdad es que era muy, muy cruel. ¿Cómodo luchó en el Coliseo como gladiador? Pues sí, lo hizo, ya que Cómodo estaba obsesionado con las luchas de gladiadores, así que lo que vemos en la película es cierto. Y también es cierto que jugaba con ventaja contra su oponente. Si recordáis, Cómodo apuñala a Máximo antes de saltar a la arena para asegurarse la victoria. Pues en la vida real también hacía lo mismo, no es que los apuñalara, pero llevaban mejores armas o sus contrincantes tenían algún tipo de lesión o no estaban al 100%, lo que aseguraba que el emperador siempre ganara. Y Cómodo no falleció en la arena del Coliseo, sino que fue asesinado, concretamente estrangulado en su bañera el 31 de diciembre, en Nochevieja. Y tampoco murió al poco de subir al trono, sino que reinó durante 12 años. Y ahora vienen 3 puntos que tenemos que analizar y sobre todo desmentir. No me voy a extender mucho porque hace un mes aproximadamente hice una publicación sobre las luchas de gladiadores y ahí os explico todo bien, con todo lujo de detalles. Así que hoy no es necesario que lo explique todo, pero sí que hay que desmentir esto, que es importante. Primero de todo, las luchas de gladiadores que aparecen en Gladiator no son ciertas. Las luchas de gladiadores no eran a muerte, eran un espectáculo. Los gladiadores eran estrellas y costaba mucho dinero mantenerlos, sobre todo para el lanista, que era quien les daba de comer, los entrenaba, les daba una casa en la Ludus Magnus, o sea, no tenía ningún sentido que murieran, ¿vale? Por lo tanto, luchas de gladiadores no morían. Segundo punto, la famosa frase Ave Caesar morituri te salutan. Gladiadores mirando al palco imperial saludando al emperador, nunca sucedió. En ninguna lucha de gladiadores, ni en el Coliseo, nada. Esto nunca sucedió. Y el tercer punto, pulgar arriba, pulgar abajo. Diría que Cómodo lo hace 2 veces en la película. Pues bien, no hay ningún documento, ni ningún resto arqueológico, ni nada que nos confirme que pulgar hacia arriba era la victoria, pulgar hacia abajo era la derrota. Sí que se sabe que el emperador o el editor, el que pagaba los juegos, el espectáculo, hacía un gesto con el pólex, pero no sabemos si era hacia abajo, como si fuera una espada en señal de derrota, o el pulgar y el puño cerrado y subiendo el brazo en señal de victoria. Pero no lo sabemos, por lo tanto no se puede confirmar que así sea. Otra cosa que vamos a desmentir. Si os fijáis en las escenas de la arena del Coliseo, hay unos pilares en la zona central. No sé deciros cuántos hay, pero se ven unos pilares. Pues bien, estos pilares nunca estuvieron en la arena del Coliseo, nunca. ¿Y en qué se han inspirado? Pues bien, la culpa de esto y de lo del pulgar es de Jean-Léon Gérôme, que es un artista francés que durante la época del neoclasicismo reinterpretó escenas de la antigua Roma sin ningún tipo de fundamento, ni de búsqueda, ni de contrastar información, y eso ha llegado a nuestra actualidad y nos ha hecho creer que esto era así. Por lo tanto, lo del pulgar que se ha hecho tan famoso ha sido en parte por este cuadro, y lo de los pilares estamos bastante seguros que esto es porque se han basado en otro de sus cuadros, y esto que se ve en la parte final al lado del león es el final de la espina del Circo Máximo, no es el Coliseo, por lo que aquí hay otro error más. Otra cosa que hay que desmentir. En una de las escenas vemos a 2 senadores con unos papeles propagandísticos que anuncian las próximas luchas de gladiadores. Pues bien, esto es imposible porque el papel no existía. Lo que se hacía era anunciar las luchas de gladiadores o cualquier otro espectáculo en tablones de madera que habían en la ciudad, y se utilizaba el papiro, que era lo que utilizaban normalmente, ya sea para documentos, para cosas importantes, pero el papel no existía. ¿Y Lucila existió? Pues sí, sí que existió la hermana de Cómodo, sí que odiaba a su hermano y sí que participó en la conspiración para asesinarlo. Y como dato curioso, Cómodo era el 7º de 13 hermanos. De hecho, tenía un hermano gemelo,
pero a los 4 años falleció. Y cuando Cómodo subió al trono quedaban él, Lucila y 3 hermanas más, a las cuales en la película ni se les ve, ni se les nombra, ni se les espera. Pero sí, Lucila sí que existió. Pero ahora en el análisis de Gladiator 2 veréis pues que en la segunda película no pintaba nada. Ya veréis por qué. Y otro punto, ya no es acierto o error, sino que todos conocéis la banda sonora de Gladiator del fantástico Hans Zimmer, y el dato curioso es, por si no lo sabíais, es que algunas de las canciones son casi iguales a la música que escuchaban los romanos en aquella época, así que seguro que a partir de ahora le prestaréis más atención. Bien, este es el análisis de la primera película. Me he dejado muchísimas otras cosas que no son ciertas, como la vestimenta o las armas, pero considero que no son tan importantes para destacarlas. Y ahora vamos con Gladiator 2. ¡Qué tela! Lucio Vero, el protagonista de Gladiator 2, sí que existió, pero no fue ni gladiador ni hijo de un héroe como nuestro querido Máximo. Fue hijo de Lucila, la hermana de Cómodo, y de Lucio Vero, mano derecha y coemperador de su abuelo, el emperador Marco Aurelio. Esto sí que lo respetaron. Nieto de Marco Aurelio, hijo de Lucila y sobrino de Cómodo, pero murió siendo muy pequeño, por lo que apenas no hay información de él y por tanto la vida que vemos en la película es totalmente una invención. Por otro lado, ¿por qué os decía que Lucila no debería aparecer en esta segunda parte? Pues porque, como os decía anteriormente, Lucila formó parte de una conspiración para asesinar a su hermano Cómodo, y Cómodo se enteró, por lo que en el año 182 después de Cristo mandó tanto a su hermana como a la hija de esta a la isla de Capri y las mandó ejecutar, por lo que Lucila en esta segunda parte no pinta absolutamente nada, ya estaba muerta. Y Macrino existió, este personaje representado espectacularmente por Denzel Washington, que para mí es lo mejor de esta segunda parte de Gladiator. Pues sí, sí que existió, sí que se movía por las altas esferas imperiales de la dinastía Severa, sí que urdió una conspiración para matar al emperador Caracalla, pero no murió como vemos en la película. De hecho, Macrino consiguió ser emperador, pero tan solo durante un año, del abril del 217 después de Cristo a junio del 218, y fue ejecutado por usurpador. Los hermanos Geta y Caracalla. Aquí hay muchos errores. ¿Existieron? Sí, formaban parte de la dinastía Severa. Ni llevaban la cara maquillada de blanco, para nada, ni se llevaban tan bien o tenían una relación cordial, nada que ver con la película, de hecho se odiaban, y gobernaron muy poco tiempo juntos, como mucho unos 10 meses. Caracalla asesinó a su hermano Geta a los pocos días de llegar de Britania, donde su padre Septimio Severo había fallecido y ellos ya estaban en el trono, y Caracalla se negó a compartir el poder, por lo que delante de su madre asesinó a su hermano Geta. Y Caracalla no falleció el mismo año que su hermano, sino que reinó en solitario durante 6 años. Eso sí, fue asesinado por uno de sus guardias en Carras, no en Roma, gracias a la conspiración que Macrino creó para llegar al poder. Y sí, Caracalla era muy cruel, hubiera sido muy amigo de Cómodo. No existían las luchas contra monos híbridos con ascendencia de lobo. Y no hace falta decir nada más, porque yo la verdad es que no sé cómo a Ridley Scott se le ocurrió esta escena. Es que no lo entiendo. Vamos a dejarlo aquí. Seguro que ya lo sabíais, pero yo lo he querido remarcar. Nunca existieron estas luchas contra estos animales. Y uno de los puntos que siempre es motivo de debate, porque no se sabe si existieron o no, y que ya os lo expliqué en la publicación de la lucha de gladiadores, son las naumaquias. ¿Existieron las naumaquias? Sí. ¿Se hicieron naumaquias en el Coliseo? Sí, pero tan solo se hicieron 3. 2 durante el mandato del emperador Tito, que fue quien inauguró el Coliseo, y se hicieron 2 naumaquias durante los 100 días de juego que el emperador organizó para la celebración del anfiteatro. Y la tercera naumaquia la organizó su hermano, el emperador Domiciano.
pero fue el mismo emperador Domiciano el que mandó construir los subterráneos, que si vais al Coliseo a día de hoy los podéis ver, donde habían muchos pasillos subterráneos, donde se guardaban armas, donde estaban las bestias, los gladiadores, y por tanto ya no era posible llenar la arena de agua. Eso ya no se podía hacer. Por lo tanto, las naumaquias se dejaron de hacer antes de que finalizara la dinastía Flavia, en el año 96 después de Cristo. Y 115 años después fue cuando subieron al trono Caracalla y Geta. Por lo tanto, era imposible que hubiera naumaquias durante el reinado de la dinastía Severa. Tampoco habían tiburones, que en la película sí queda todo muy espectacular, pero no habían tiburones ni las naves tampoco eran tan grandes. Tenéis que pensar que la zona de la arena, que era la que se llenaba de agua, tiene unas medidas de 86 por 54. Entonces no hay capacidad para llenar estas naves, que yo la verdad es que no sé el tamaño que tiene la película, pero la verdad es que se ven muy grandes. Entonces sí que habían naves, pero no eran tan gigantescas. Muchos de vosotros seguro que pensáis que cómo puede ser que un director como Ridley Scott haga tantos fallos históricos, pero es que Ridley Scott nos ha demostrado que sus películas son superproducciones y no son películas históricas. Es una persona que puede acceder a cualquier especialista, a cualquier historiador o a cualquier arqueólogo experto en la antigua Roma, al que él quiera, y seguro que los ha tenido, seguro que ha tenido asesores e historiadores, porque para hacer estas dos películas sí que es verdad que no todos son errores, hay muchas cosas que son ciertas, ¿no? Como os he explicado. Pero bueno, al final yo creo que la finalidad de él no es respetar el rigor histórico, porque si lo hubiera hecho no hubiéramos tenido la trama de la primera película que nos enganchó a todos, y la verdad es que es un temazo y es una trama hasta el final que nos enganchó a todos. 24 años separan Gladiator de Gladiator 2, y aunque sí que es verdad que la segunda parte nos ofrece unos efectos especiales y una fotografía espectacular, creo que estáis de acuerdo conmigo en que la primera película con Máximo Décimo Meridio nos robó el corazón a todos y nos hizo olvidar por unas horas esos fallos históricos. Historiae amatores incuria vos expecto.